En Conectadas al Cambio nos encontramos con Marta, Paula y Laura. Este espacio lo hemos preparado con muchísimo respeto y reflexión. Vamos a hablar de islamofobia de género, un tema tan urgente como silenciado. Antes de comenzar y presentar a nuestra invitada de hoy, queríamos dejar muy claro que hablamos desde el respeto y que no queremos suplantar la voz ni la experiencia de ninguna persona musulmana. Lo que pasa es que, por desgracia, aunque hubiésemos querido que una persona musulmana cuente su experiencia, no hemos tenido la oportunidad, ya que ninguna se ha animado, pero traemos a Toni, que es una educadora social que lleva muchos años ejerciendo. Como ha dicho Paula, ella es educadora social y tiene una amplia experiencia en temas de migraciones y trabajo comunitario con mujeres. ¿Qué te motiva a centrar tu trabajo en estas temáticas? Bueno, en realidad yo entré un poco de rebote, como quien dice. Yo en realidad no soy educadora social de carrera, porque en mi época no existía todavía la titulación. Yo hice magisterio, yo iba para maestra y luego me licencié en geografía e historia, nada que ver. Pero me surgió la oportunidad de empezar a trabajar, estaba preparándome las oposiciones para profesora y en un centro de menores empecé a trabajar en el centro de menores. Y me surgió la oportunidad de trabajar en Cruz Roja y ahí fue donde sí ya empecé, me di cuenta de que aunque yo quería ser profesora y maestra, que me gustaba mucho, pero que lo social, con mi experiencia de 7 años en el centro de menores, me llenaba también mucho. Y me surgió la oportunidad de trabajar en un proyecto de asentismo escolar, ¿vale? Que era un poco tocar la educación y lo social, las dos cosas a la vez, y empecé a trabajar en Cruz Roja y he estado 17 años en Cruz Roja y he tocado menos personas mayores y yo creo que ya está. Pero luego salió un proyecto de zona de transformación social y era un proyecto en el que se hacía orientación, formación y asesoramiento. Bueno, ahora para comenzar a meternos un poco en lo que es el tema, voy a hablar sobre la definición de islamofobia, una definición muy breve. Esto es un tipo de racismo sistemático y estructural que criminaliza a las personas musulmanas y las mira como desde una visión de superioridad cultural y racial basada tanto en prejuicios como en estereotipos. Además, a menudo se asocia a estas personas musulmanas con la violencia o el extremismo, creando divisiones entre lo que serían los buenos y los malos. Ahora, con esto que te he dicho, quiero hacerte una pregunta, que es ¿cómo has visto que estos estereotipos afectan a jóvenes musulmanas en diferentes espacios? Sí. Pues a nosotros se nos daba mucho el caso de personas que buscaban pues para cuidar a personas mayores, ¿vale? Pues muchas personas mayores, incluso las familias, no querían a mujeres musulmanas. Y le decíamos, bueno, pero ¿el motivo? Pues te ponían la pega de que es que la alimentación es distinta y que no van a saber hacerle la comida como le gusta a mi madre o a mi padre. Es que muchas veces eran los mismos ancianos, ¿no? O personas mayores que no querían a alguien que no... ¿Vale? Entonces, sí es verdad que hay un... Muy bien, ahora ya que estamos hablando de islamofobia, vamos a ir un poco más atrás y vamos a ver un poco de dónde nace, ¿no? Estamos viendo de que hay muchos tipos de islamofobia, pero hay una muy sutil que no se habla o no se destaca tanto, sobre todo en los colegios, que es la que opera desde el conocimiento, ¿no? Sabemos que durante muchos siglos, tras la descolonización, la cultura islámica fue tratada de irracional, que era atrasada, que era inferior. Todo empezó, digamos, un poco, o empezó a fomentarse aún más tras la expansión colonial en Europa, ¿no? Incluso en España, tras la Reconquista, todos los musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo y aún así fueron perseguidos y expulsados de nuestro país, ¿no? Además de destruir sus conocimientos, sus libros, su lengua, todo. Por ello, creo que se debe cuestionar bastante quién decide o qué personas deciden qué conocimientos son válidos y cuáles no, y darle un poco más de voz y espacio a todos esos pensamientos que históricamente han sido como silenciados, ignorados o apartados, ¿no?
Tú que encima también has estudiado más en serio, ¿crees que cómo se cuenta la historia y la cultura en los centros ayuda sutilmente un poco a esa islamofobia? Vamos a ver, está claro que la visión que nosotros tenemos de la historia está sesgada siempre. Lo mires por donde lo mires, siempre. Yo quise geografía e historia, está sesgada. Date cuenta que los musulmanes que había en España es que no eran ni marroquíes, ni tunecinos, ni sirios, ni nada, eran españoles. Vamos a ver, que España es un conglomerado de culturas, de unos que vinieron por aquí, otros que vinieron por el mar, otros que vinieron por otro lado y se van asentando. Es que hablamos de los musulmanes que hubo en España como si no hubieran sido españoles. Es que eran los españoles de ese momento en la mayor parte de España. Y unos poquitos que quedaron en el norte, que eran cristianos, fueron conquistando y quitándole el territorio a otros. Esto es toda la vida, este territorio es mío, este es tuyo. Y en realidad no tiene sentido porque las matemáticas, las acequias, la cultura que tenemos hoy en día, mucho viene del árabe en nuestra lengua. Muchas de las palabras que utilizamos vienen del árabe. Quiero decir que son parte nuestra, nos corre por la sangre. La mayoría, sin saberlo muchas veces, seguramente tenemos algún ancestro que fue árabe. Es que no tiene sentido y que bueno, y ahora, pero entonces que digamos que son unos incultos, que tal, es que no tiene ninguna veracidad, ¿vale? Lo que es una incultura precisamente es pensar eso, ¿vale? Y pensar que otras personas, porque sean distintas, porque piensen distinto, porque tengan unas costumbres distintas, son inferiores a ti. Eso sí que es una incultura. Eso Incluso sí. ya no es que piensen diferente, sino que si no tienen referentes en las aulas, en los libros, en la historia, Claro. científicos, Eso pasa en matemáticas, España matemáticas. no solamente con los musulmanes, pasa con la etnia gitana, pasa con todo. La historia del pueblo gitano, que lleva siglos en España, tampoco se estudia. Quiero decir, es normal. Y luego lo que nos venden los medios de comunicación. ¿Vale? Pues todo ese miedo al Islam, por todo lo de los atentados y no sé qué, no sé cuánto, pues radicales hay en todas las religiones, radicales hay en todos los países. O es que los judíos lo que están haciendo con los palestinos no es radical, o es que lo que están haciendo Rusia y Ucrania no es radical. Radicales es todo lo que... Bien, ahora que hemos hablado de islamofobia y de lo que esto significa, implica, la historia, de dónde viene y demás, queríamos enfocarnos más en lo que es la islamofobia de género, que al final es la temática de este trabajo. Yo quiero hacer como una breve definición, que es básicamente la islamofobia de género, como su propio nombre indica, al final recae sobre las mujeres. Es un tipo de racismo que recae sobre las mujeres musulmanas y sufren una discriminación interseccional, porque al final sufren esta discriminación por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser musulmanas, por el hecho de a veces llevar velo y no siempre, por supuesto, porque no tienes por qué ser migrante para ser musulmán ni mucho menos, pero muchas veces también sufren pues, esa discriminación por ser migrantes. Entonces, también quería destacar el hecho de que no es lo mismo, por supuesto, como tú has destacado antes, el hecho de ser una persona musulmana de España que ser una persona musulmana migrante, igual que no es lo mismo ser una mujer blanca, europea, hegemónica, que ser, pues, y hablando del velo también, que lo hemos comentado antes, es un factor muy importante que para nosotras, por ejemplo, que ninguna de aquí somos musulmanas, al final no deja de ser un trozo de tela más, pero para ellas, algunas, es muy importante, porque hay algunas que deciden llevarlo, otras que no, por supuesto, y al final es uno de los focos por los que más se les ataca, porque la simbología del velo, luego lo hablaremos, pero está muy politizado también. Y de hecho, quiero dar un dato que ahora os pondremos en pantalla,
que es que en 2024 la organización que lucha contra la islamofobia en Europa informó que de 1.037 incidentes, el 76% involucraban a mujeres y que de estos el 40%, que es una cifra súper alta, estaban específicamente relacionados con el uso del velo. Entonces, con esta información y con este apunte tan importante, queremos preguntarte que si tú crees que se tienen en cuenta todas las formas de discriminación que puede vivir una persona a la vez. O sea, de esta interseccionalidad que hemos hablado, ¿tú crees que la gente, la sociedad, lo tiene muy en cuenta? La sociedad no tiene en cuenta nada. Claro. Empezando por ahí. Básicamente. La sociedad somos como ovejitas, ¿vale? Sobre todo lo que dicen los medios de comunicación va a misa, y lo que dice mi vecina y la prima y la otra y la no sé quién, y yo, pues como borreguito, no pienso si eso está basado en la realidad, yo lo sigo. Se da por hecho que la mujer musulmana está obligada a llevar el velo. Y hay muchas mujeres, yo creo que dan por hecho que todas lo llevan porque les obligan. Y lo que habría que es preguntarles... Por supuesto. Entonces, a mí que me molesta que una persona Eso lleve... muchas veces se infantiliza a las mujeres que llevan el velo, Como si ellas no pudieran tomar claro, esas decisiones. como si ellas no fuesen, de hecho es que muchísimas, porque nosotras tenemos el ejemplo que hemos visto un montón de podcasts de Chaima y de Fátima, que son dos activistas de feminismos islámicos que llevan el pañuelo precisamente como reivindicación, como que ellas quieren ser, ¿cómo se dice? Ellas quieren ser, claro, identificadas como personas musulmanas y que el Islam al final no te está imponiendo. Entonces, claro, es súper importante antes de prejuzgar y estereotipar una religión, ya sea el Islam, ya sea el cristianismo, etc., saber qué dice realmente el Islam sobre las mujeres. Primero de todo, queríamos destacar que la población musulmana en España representa alrededor del 5% del total, con más de 2,4 millones de personas, de las que figuran, ya que hay muchas personas que no figuran. El Islam en sus textos habla de igualdad del derecho, de la propiedad, etc. Pero Occidente ha distorsionado esta realidad y la ha asociado a reducirla como una religión machista. ¿Qué sucede? Que muchas veces se confunden estas prácticas culturales o patriarcales con el Islam. Según Howard, en 1998, decía que las mujeres que reconocen estas prácticas como discriminatorias en sus contextos aclaran que no es el Islam que las justifica o las legitima, sino que son productos de estas interpretaciones patriarcales y sesgadas hechas por algunos hombres, que utilizan la religión para reforzar estas estructuras patriarcales. Por lo que es súper importante que podamos entender que el problema no es religioso, sino que es social, ya que la religión está siendo instrumentalizada por una sociedad patriarcal que es en la sociedad en la que vivimos. Hilando otra vez el tema del velo que mi compañera ha sacado hace un momento, siempre tenemos que darnos cuenta que hablamos de velo y no de hijab, ya que aparte de que esa palabra no existe en el Corán, lleva consigo connotaciones muy patriarcales, porque quiere decir que esconde a la mujer. Además de que el uso depende mucho de cada mujer, originalmente esa palabra viene de jimar, que el jimar es, o se utilizaba un velo para que la mujer... históricamente el velo ha sido un símbolo muy politizado, ya que por ejemplo un caso muy impactante que fue en Argelia, la colonización francesa, los franceses hicieron campañas obligando a aquellas mujeres musulmanas que llevaban velo a quitárselo como una forma de civilizarlas en la sociedad, y ellas obviamente lo usaban al contrario como una forma de resistencia ante los franceses, ¿no? Además, también cuando se habla de velo, solemos caer en la tendencia de reducirlas a solo a eso, ¿no? A un trozo de tela que envuelve el cabello de las mujeres. Entonces, a raíz de todo lo que he dicho, tú que has trabajado con mujeres, tanto intuyo mayores como jóvenes,
si sabes si alguna mujer ha tenido alguna experiencia con el uso del velo, de su identidad, de querer representarlo a la hora de por la calle, querer ir a un puesto de trabajo, alguna experiencia. Sobre todo en la hora de buscar empleo. Más que la calle, en la hora de buscar empleo, pues sí había puestos de trabajo en los que decían que tenían que quitarse el velo. ¿Vale? Entonces, claro, por ejemplo, sin más lejos, algunas cadenas de comida rápida, ¿vale? Pues hacían su curso de manipulador, hacían su curso de atención al cliente, lo hacían todo, pero que no podían darle el empleo. Quiero decir que sí que te encuentras sobre todo en el tema del empleo. Tanto en empresas como en domicilio, ¿vale? El hecho de que verás, es como, ya sé que eres musulmana y ya hay un rechazo. Claro. Si llevas velo, ya sé que eres musulmana, Ya. ¿vale? Si no llevas velo, pues no sé de dónde eres. Claro, ahí caemos sobre todo también en los estereotipos que Chaima habla de... No, Chaima no, perdón. Fátima habla de ello en un podcast de salud, que ella decía, o sea, ella ponía como una foto de una mujer con velo y preguntaba, ¿qué vemos ahí? Una musulmana. Claro, ahí vemos musulmana, 100%, o sea, ahí lo vemos súper claro. Pero luego ella ponía otra foto de una mujer blanca, sin velo, y decías, bueno, ahí veo pues una mujer que está sonriendo, que es muy simpática. Pero claro, ahí ya no estás viendo solo el velo, o sea, ya no estás viendo, Pero por no ejemplo... dices, ve una cristiana. Claro, y no ves, por ejemplo, esa mujer, en este caso, Estamos la rubia. mezclando. No estás diciendo, es una mujer rubia, ¿sabes? Entonces, la cosa de también los estereotipos, de ver a una persona y decir, vale, tú eres esto, tú eres lo otro. Las etiquetas esas hay que empezar a intentar cambiarlas porque el velo, pues a veces es una señal de lo que hemos dicho, de reivindicación y De identidad. de identidad, de espiritualidad, porque cada persona, cada mujer lo vive de una manera muy diferente, pero también puede ser una mujer musulmana que decida no llevarlo. Es Claro. que siempre caemos en los mismos estereotipos, hay que cambiar la mirada. Hay que respetar las culturas de los demás. Efectivamente. Tiene que ver con la persona. Sí, Eso es. pero es más fácil odiar que intentar supuesto. interesarse o aprender. Entonces, siempre recaemos en lo mismo. Pero vengo a decir lo mismo, yo siempre me reivindico que, bueno, viene todo de muy antiguo, ¿no? De la historia y lo arrastramos, pero hoy en día también, aparte de racismo, Claro. mucho clasismo. Bueno, continuando un poco con lo que es el tema de velo y esto, yo quiero introducir también lo que es el feminismo, y ya no feminismo, hablamos de feminismo, porque se dice en plural, porque cada mujer en su contexto lleva a cabo diferentes feminismos, como por ejemplo los feminismos islámicos, que en el caso que algunas mujeres ven el velo como un acto de autonomía y resistencia cultural, mientras que muchas otras lo ven como una forma de opresión. Para ello es muy importante recalcar que los feminismos hegemónicos, que son los normativos y centrados en lo que es las mujeres blancas, no sirven para todas las mujeres y debemos de prevalecer la idea de que este no es un feminismo válido por todo lo que hemos mencionado ya. Entonces, sabiendo todo esto y con el tema del debate que hemos estado hablando del velo y esto, quiero preguntarte qué desafíos crees que enfrentan las mujeres musulmanas que se identifican como feministas. Entonces las mujeres, pero yo siempre pienso, igual que en la etnia gitana, igual que en otras etnias, que el cambio está en la mujer. No podemos esperar que los hombres cambien ese sistema, porque a ellos les viene muy bien, que no, y entonces les queda mucha lucha, pero tienen que salir de ella. Di. Que estoy de acuerdo con que tiene que salir de ellas, pero considero que es complicado que salga de ellas si seguimos viéndolas de esta manera y seguimos trozo de papel a mujeres oprimidas, a mujeres que van a instituciones y son discriminadas, como que
realmente como sociedad tampoco estamos abriendo blancas, ni mucho menos. De hecho, otra vez quiero recordar que no queremos apropiarnos de su discurso, ni mucho menos, que simplemente estamos abriendo un espacio de reflexión, pero que es muy difícil también que hagan ese cambio, Pues obviamente. es difícil, porque hay mujeres que por reivindicar eso la han dilapidado, la han matado a pedras, y en pleno Claro. siglo XXI Tú es has súper dicho difícil. de que ser mujer musulmana y feminista es muy complicado, sobre todo porque tienes la parte de mujer feminista que muchas veces no comparten contigo otras personas musulmanas, que no digo que la religión ni mucho menos sea el causante de todo esto, porque no lo es, pero que es muy complicado ser las dos cosas a la vez, porque como... Y volviendo y retomando lo de el tema laboral que has dicho antes, nosotras queríamos presentar unos datos que obviamente la islamofobia no solo se vive en la calle, en bares, etcétera, sino que en las instituciones las mujeres musulmanas se encuentran totalmente segregadas de estas instituciones. Vemos que 6 de cada 10 mujeres musulmanas han sido rechazadas en ofertas de empleo por negarse a quitar el velo en entrevistas de trabajo. El 74,82% de personas de origen árabe percibe discriminación en el acceso a la vivienda, y en muchos casos estas condiciones lo que hacen es no permitir a las mujeres acceder a una vivienda digna, ni a una educación, ni a espacios de ocio, lo que las convierte en ciudadanas de segunda o directamente en invisibles. A pesar de todo esto, las instituciones siguen negando que en sus lugares hay... Ya está. Por ejemplo, podemos observar que en los departamentos de inmigración de los grandes sindicatos como la UGT o comisiones obreras están gestionados por hombres, por lo que el hecho de estar gestionados por hombres hará que nunca se puedan satisfacer las necesidades de las mujeres. Sobre todo, vuelvo a recalcar, Claro, todo esto que tú has dicho al final se resume en que es un tipo de violencia, y es un tipo de violencia institucional que no se habla tanto, porque al final se habla mucho pues, de eso, de la violencia física, pero este tipo de violencia al final te restringen las libertades, el acceso a los derechos fundamentales, como son la salud, la vivienda, como tú has dicho, la educación, la formación, que muchas veces es precaria para este colectivo. Y de hecho es que hay una cosa que a mí me resultó muy impactante, que es que en Bélgica hubo una sentencia en 2022, no sé si esto tú lo sabías o no, pero que daba derecho, esta sentencia, a empresarios a no contratar a mujeres que... Bueno, y ahora yo quiero introducir un tema del que no se suele hablar mucho cuando hablamos de islamofobia de género. Esto es el racismo que sufren ellas en el ámbito de la salud. Aquí debemos empezar enfocando en que en este apartado hay un constante cambio en la sociedad española, está constantemente cambiando, y nosotros debemos como que ir detrás de este cambio y cambiar la mentalidad. Cuando una mujer musulmana va a una consulta con su marido, normalmente el médico le explica al marido lo que dice en el resultado, porque él piensa que la mujer no va a entenderlo. Es cierto que hay una alta tasa de mujeres que no hablan castellano y que viven en un entorno de analfabetización, pero por esto precisamente es por lo que tenemos que cambiar, porque por ejemplo podríamos poner servicios de traducción perfectamente en hospitales para no tener que decirle al marido nada y que estas cosas cambien. Sabiendo que esta es una realidad que viven estas mujeres, ¿qué impacto crees que tiene en la autoestima de las mujeres este tipo de Entonces cosas? es un poco todo. Entonces ya yo creo que muchos profesionales dan por hecho que a ellas no van a hablar el idioma, Claro. que tampoco hay que poner. Claro, yo creo también que a lo mejor el problema, aparte de lo que hemos dicho, de que al no ofrecer como esta formación, que como lo que tú has dicho, en sectores, o sea, la formación que se ofrece es solo para sectores masculinizados,
si no se ofrece también esto para las mujeres y sus necesidades, no se las forma ni en el idioma. De eso se encargan la ONG. Claro, la cosa es también cómo ellas se enteran de según qué recurso. Es que el problema es tan profundo y hay que desmenuzarlo tanto que el problema es que es tan grande. Y además, Nosotros allí en Cruz Roja teníamos clases de castellano, ¿vale? Y venían muchas mujeres musulmanas, muchas, eran todas musulmanas, ¿vale? Pero es verdad que pero tienen que ir a la ONG, o sea que al final el recurso es de la ONG. El Mundo Acoge, nosotros, los otros. Al final, bueno, es que al final el Estado se sirve de la ONG para muchas cosas y una de ellas es esa. no, yo iba a comentar que es difícil también ir a estas ONGs o cursos, porque por ejemplo, pongamos que es una mujer que por la mañana trabaja, por la tarde cuida de sus hijos, etc. Si no hay una flexibilidad, o ya no es que no tengas tiempo, es que a lo mejor a veces te puede dar pudor ir. Sí, a ella les da mucho cuidado. Y te intimida un montón. Claro. Sí, pero ¿sabes el problema? Que nosotros lo teníamos claro con todas las personas migrantes que no hablan castellano, que el primer paso es que aprendan el idioma. Si en el idioma no encuentran trabajo, ya te lo digo yo. Sin el idioma, ni una puerta. No, sí. Ya es complicado, ¿sabes? Muy complicado. Exacto. Y con las leyes de extranjería que las tienen totalmente segregadas, tanto a ellas, a ellos y sobre todo. Vale, el último tema a tratar en este podcast hoy va a ser el auge de la extrema derecha, que como bien sabemos ayuda a fomentar esta islamofobia, ¿no? Alimenta sus discursos con el miedo al otro, canalizando y justificando la frustración de la civilización, señalando y culpando a las personas migrantes, especialmente a las musulmanas, ¿no? Como que son amenazantes y que son una amenaza para la sociedad. Esto aún más se fomenta por los medios de comunicación, como has dicho antes, que no informan de la realidad real que existe, sino que aparte de informar, lo hacen basándose en prejuicios, lo que hace que nuevamente esté esta narrativa de árabe musulmán asociado a machista, violento, terrorismo y pobreza, ¿no? También, aparte, cuando se habla, por ejemplo, de guetos, de imposición de velo, lo volvemos a hacer sin contextualizar o sin darle espacio o voces a esas propias comunidades, ¿no? En vez de hablar de nosotros, darle ese espacio y que ellos mismos hablen. Por tanto, reforzando estereotipos deshumanizantes. Y con esto acabamos con la última pregunta del podcast, que va a ser que si has escuchado últimamente o no últimamente, a lo largo de tu vida, si es más reciente mejor, alguna idea o algo que refuerce aún más esta islamofobia. Ya sea en la tele, en la calle, en general, más que islamofobia, racismo y prejuicios contra los migrantes, ¿no? Sean de donde sea, pero si encima es musulmán, más, ¿no? Pero en general, a mí siempre el discurso que tienen de es que vienen a quitarnos el trabajo. Muy bien. Claro. Pero es que yo les digo algo más. La esperanza de vida en España es muy larga, nos hacemos muy viajecitos, cada vez somos más, todos los del baby boom, que nos vamos a hacer viejos dentro de nada, vamos a ser muchísimos. Y los únicos que están teniendo niños en este país son los inmigrantes. Gracias a ellos, ¿vale? Podremos tener algún día algo parecido a una pensión, ¿vale? Que lo echen a todos, veremos cómo nos comemos los mocos todos los abuelos. Quiero decir que hay que tener las cosas claras. Va a sacar a su familia adelante. Entonces, si están trabajando, están contribuyendo. Son la gran mayoría, porque es que estamos hartos también de ver lo de las fake news con lo de los medios de comunicación que tú has contado, que tú también has mencionado, que es que al final muchas veces yo también me he encontrado con la cosa de en la tele, súper alarmistas,
marroquí asesina a no sé quién, o marroquí hace no sé qué, o marroquí hace no sé cuánto. Y al final luego, cuando ya te paras a informarte, normalmente por el móvil, en sitios oficiales que no son las noticias, porque las noticias son súper manipuladoras, te das cuenta de que esa persona no era marroquí, que esa persona probablemente era española. Ya. Y si no era española, perdóname, No. si no era española, era alemán. Y si no era alemán, ¿sabes? O sea, que era de No, Europa. si es casi europeo, seguro. no se va a dicen la decir. nacionalidad Claro, nunca. es que es muy fuerte. No es dicen muy nunca la fuerte. nacionalidad. Wow. Bueno, después de toda esta conversación, estamos llegando ya al final. Queremos volver a recordar que el objetivo no es hablar por nadie ni por las mujeres. Otra vez, ninguna de nosotras queremos apropiarnos de su discurso. Nos hubiera gustado contar con alguna mujer musulmana para que ella pudiera dar su punto de vista y escuchar Su testimonio. exacto. Y esto ha sido un espacio para escucharnos, reflexionar y sobre todo indagar en la temática. Muchas gracias, Toni, por Nada. participar, por conversar con nosotras. No sé si te has quedado con ganas de decir algo más. Pues nada, que gracias a vosotras. Bueno, si tuvieras que lanzar un mensaje a quienes aún no entienden la gravedad de la islamofobia de género, ¿qué dirías o qué lanzarías? Pues yo que sé, que el mundo necesita un poquito más de empatía, que hay que ponerse en los zapatos de los demás. Simplemente poniéndose en los zapatos de los demás entiendes que hay gente buena y gente mala, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones. Y que hay que ver a la gente por quién es y no por la etiqueta que le pongamos. Sí, es verdad que a veces tendríamos que tener un poco más de empatía y que muchísimas gracias otra vez por participar, que esperamos que todas hayamos disfrutado y que vosotras también hayáis disfrutado y que muchísimas gracias. ¡Adiós!